Mario Rómulo Pareja se forma justamente en lo que son las ciencias, es ingeniero agrónomo, en lo que es la orientación es agrícola ganadera, ¿no? Tuvo una vida profesional de 50 años de trayectoria, nada más ni nada menos, 50 años ininterrumpidos, supongo. Y bueno, como para ir, tiene un currículum obviamente muy extenso, pero él después nos ilustrará más didácticamente con respecto a eso, pero sí quizá señalar que fue en el año 2004 que regresa a Uruguay, bueno, tuvo vivió en muchos países y estuvo viajando por muchos países, pero fue invitado para justamente tener la responsabilidad de director de gestión ambiental del departamento de Canelones y luego también fue director de la unidad de promoción, siendo responsable por proyectos y cooperación internacional. En este caso, bueno, durante toda la trayectoria de los viajes que has tenido, quizás ilustrarnos un poquito porque si bien nos acerca a ti la entrevista respecto a la cultura y a las artes, a la exposición de Octavio Podestá y a su vez al Centro Cultural Pareja, también hablar un poco de ti, cómo surge esta inquietud más allá de lo familiar, Mario. Perfecto, sí. Y lo familiar es muy importante porque realmente nuestra familia, la familia de mi padre, o sea, la generación de mi padre y los hermanos, éramos muy unidos. O sea que para mí Miguel Ángel Pareja era un tío que yo visitaba casi que permanentemente. Los domingos me acuerdo cuando él vivía en la calle Bransen, después se mudó para Rivera, frente a lo que era el zoológico, pero cuando vivía en la calle Bransen lo visitaba. Con quien era mi novia en aquel momento y almorzamos y visitamos la feria de Tristán Narvaja, en donde él siempre andaba con los animales, pájaros, zorrillos, tenía zorrillos operados en su casa, siempre con alguna mascota. O sea que había una cercanía muy grande. Este, Tengo algunas anécdotas fantásticas, ¿no? Como por ejemplo, yo ya estaba estudiando agronomía, que estudié agronomía por mis otros dos tíos que tuve. Uno de ellos era especialista en ovinos, trabajaba para mejoramiento ovino, y yo salía mucho con él a inspeccionar majadas de ovejas en el interior. Y otro tío que fue administrador de campos, de estancias. Entonces, ellos dos tuvieron mucha influencia en mi decisión de meterme en la agronomía. Mi padre era médico y tal vez, como lo veía, todo lo que sufrió como médico de ciudad, que tenía que levantarse a las 2 de la mañana o que sonaba el teléfono a las 3 de la mañana en mi casa y era mi padre que tenía que salir porque una urgencia. Entonces tal vez de ahí fue que me alejé de la medicina y me ligué más con la parte agronómica. Eh, si bien, como te decía, soy agrónomo, pero siempre estuve muy cerca del arte de mi tío Miguel Ángel, visitaba su taller, él siempre me mostraba lo que hacía, conversábamos de arte. Yo, siendo estudiante agrónomo, estaba leyendo a Herbert Reed, por ejemplo, este, sobre arte y ese tipo de cosas. Siempre estuve muy cerca. Y después, como joven, también crecí en una familia donde mi hermana es concertista y profesora de piano, solfeo y acordeón. Entonces, estaba muy cerca de eso. También me gustaba mucho la literatura y la música siempre me atrajo mucho. Así que por ahí venía mi cercanía con la cultura. Y después fue un poco la iniciativa de seguir a Alfredo Pareja en esa tarea tan encomiable que tuvo de crear el Centro Cultural, de conservar la obra de su padre, tal y como su padre le había solicitado, le había pedido. Y fue ahí que nos unimos, nos juntamos, ¿no? Yo, como tú decías, estuve la mayor parte de mi vida fuera del Uruguay. Me fui, como tantos, en el año 74, principio del 74. Tuve la suerte de irme con una beca para estudiar y hacer una maestría en Estados Unidos. Después me fui a Brasil, donde trabajé para una empresa grande
multinacional. Lo digo sin vergüenza porque creo que me ayudó muchísimo, aunque no se pueda creer, a conocer cómo funcionan las empresas multinacionales por dentro. Y de ahí después empecé una gira mundial sin intenciones de no volver a Uruguay, pero trabajé prácticamente en toda América. Centroamérica estuve 10 años entre Costa Rica y Guatemala, pero trabajé también en Nicaragua y en El Salvador, Panamá, y después en América del Sur, varios países, principalmente trabajando con campesinos, una categoría que el otro día justo había alguien en una tertulia que decía que esa categoría no existe en Uruguay, y es cierto, ¿no? Pero son agricultores con muy escasos recursos naturales, pero muchas veces con muchísimos recursos intelectuales y de conocimiento, ¿no? Y ¿Qué sé yo? trabajé en ¿Trabajadoras América, rurales quizá? perdón, ¿cómo? Trabajadoras rurales, trabajadoras y trabajadoras rurales, podría ser en Sí, vez de campesinos. sí, exacto, sí. Muchos de ellos eran agricultores, pero serían equivalentes a, o semejantes a lo que aquí llamaríamos agricultores de familia, ¿no? Familiares, Bien. Sí, productores sí, sí. familiares. Productores familiares. eh. Y después, bueno, como estaba asociado a esta ONG internacional humanitaria, en la cual trabajaba en la agricultura al principio, pero después también me vinculé con otras actividades y trabajé mucho en África, prácticamente 2 años solo dedicado a África del Este, desde Etiopía hasta Mozambique. Trabajé en campos de refugiados, cuando la guerra, cuando la matanza de los Tutsis en Ruanda, ¿no? Yo estaba del lado de Tanzania en los campos de refugiados que recibíamos a los refugiados ruandeses que llegaban. Y me acuerdo que siempre la gente me decía, ¿y qué hacía un agrónomo en un campo de refugiados, ¿no? ¿Qué rol? Y realmente era un rol muy importante, porque una de las cosas que pasaba era que cuando llegaban los refugiados vos veías los bosques que iban desapareciendo, no por día, por hora, porque necesitaban leña para cocinar. Entonces, una parte era la educación ambiental y la protección de los bosques, y otra parte era tratar de solucionar el problema de ellos, que era cómo cocinar y entonces generar variedades de porotos, que es la dieta básica de ellos, que fueran más rápidos y fáciles de cocinar, que no requirieran tanta leña, cocinas más eficientes, o sea, una cantidad de cosas vinculadas más bien a la agronomía y, por supuesto, ayudarlos a sembrar sus cultivos. Ese era el rol que Impensable cumplía, para alguien, perdón, discúlpame, ¿sí? no, pero es impensable lo que estás comentando, la importancia de eso, para alguien que de repente decís, bueno, ingeniero agrónomo, justamente esa pregunta, ¿no? ¿Qué tarea puede hacer en una situación así, ¿no? Pero Claro, importante lo que estás diciendo, ¿no? Disculpa, sí. continúa. No, realmente, y a mí me llamó la atención también, porque al principio digo, bueno, ¿por qué me citan a mí para ir a un campo de refugiados, ¿no? Porque te solicitamos para que vayas al campo de refugiados. Y fui poco a poco entendiendo el por qué y el rol que un ingeniero agrónomo podía tener en esas condiciones. Bueno, y ahí estuve bastante tiempo en África, aparte de de África del Este, trabajé en Mali y Níger también, en Asia, en un par de países, y bueno, como te digo, sin intención, me quedé más de 30 años fuera del país, hasta que volví a Uruguay, y cuando volví tuve el honor de ser invitado por Marcos Carámbula, que era el intendente en ese momento, a ser director de gestión ambiental, en el cual estuve un par de años con la intendencia, hasta que después el IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, me invitó a una posición en Washington, en la cual estuve 2 años, que era la coordinación técnica entre Canadá, Estados Unidos y México, algo como el TEMEC de ahora, ¿no? El Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pero en la parte agrícola exclusivamente. Exacto.
Ajá. Bueno, la verdad un placer hablar, bueno, de temas tan variados contigo. Me parece que fue muy rica la entrevista, este intercambio. No sé si tenés alguna otra cosa que quizá no te pregunté y podemos ir cerrando por acá si te parece, Mario. Y la verdad un placer que por lo menos de esta forma hayamos podido conocer un poco, bueno, de tu historia, del centro y a su vez de la exposición que se va a estar realizando. No, solo un comentario final, es decir, bueno, tenemos un programa cultural muy intenso, más de lo que podemos manejar, porque realmente tenemos solicitudes de gente, grupos culturales que nos piden si pueden utilizar nuestras facilidades, pero estamos con una agenda súper completa. Pero algo que quería resaltar es que nuestro grupo somos todos honorarios, no tenemos personal contratado ninguno, todos son gente que le gusta la cultura y que dedica su tiempo a ello. Yo soy un gran defensor de la sociedad civil y el rol que tiene en la cultura. A mí me parece que hay algo que todavía nos falta coordinar mejor entre el apoyo estatal, gubernamental a la cultura, la sociedad civil y el sector privado. Creo que el sector privado puede aportar también muchísimo más de lo que está aportando en Uruguay a la cultura. Y hay ejemplos internacionales. España es un ejemplo clarísimo. Argentina está mejor que nosotros, donde hay un patronazgo del sector privado. Y en Uruguay deberíamos estar trabajando mejor, coordinando, creo, de una forma más eficiente los tres sectores sociales que aportan a la cultura. Bueno, muchísimas gracias, Mario Rómulo. Y también estuve como viendo una de las consignas del centro y es justamente soñadores, pero también hacedores, ¿no? Sí, Soñemos, utopías, pero también lo práctico, lo tangible, ¿no? Y los hechos. Me parece que es fundamental. Creo que ustedes lo exacto. están haciendo. Muchísimas gracias, Majo, a ti y a Roberto y al programa que es tan interesante y tan necesario. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Nos Chao, despedimos chao. del programa de Fogón en Fogón. Gracias por todo.